Arco. Un arco para jugar al fútbol. Mamá. Tuta. Arco. Y la pelota acá. Tuta acá. Hola, hola. Gauchito y voceador, te damos una calurosa bienvenida a Cuentoteca Uruguay, el lugar donde compartimos oralmente cuentos y crónicas de autores del Uruguay nacidos durante el siglo XIX y las primeras 2 décadas del XX. Aunque ciertamente contemos en nuestra historia con un autor nacido en el siglo XVIII, como fue Bartolomé Hidalgo. Y bien, como decía, tus anfitriones, este divino Gauchito y este humilde voceador, agradecemos tu presencia, comentarios, suscripción y dedicto para arriba. Arco. En esta oportunidad vamos a compartir un texto de un tipo que fue pura pasión y talento. Tal vez por eso haya muerto tan joven, además de pobre y angustiado. Florencio Sánchez nació en Montevideo en el año 1875, en el edificio que estaba donde hoy existe un espacio público. Me refiero a la proa, formada por las calles La Paz, Avenida General Lavalleja y del otro lado Avenida General Rondó. En una especie de ironía de la vida, el lugar donde nació Florencio quedó flanqueado por nombres de generales, a él que le encantaban. Dramaturgo y periodista que, como tantos otros artistas nuestros, vivió al día, nunca le sobró nada. Este anarquista acuñó el término canillita para los gurises vendedores de diarios, de pantalón corto y canillas finas, a los que invitaba café con leche y bizcochos en el bar donde estuviera parando. Toda su obra teatral está empapada de un inconfundible contenido propio de la vida de los de abajo, proletariado, inmigrantes, pensiones, conventillos, y aunque también representó otros perfiles sociales, siempre con un denominador común, ¿no? La vida cotidiana de personajes con sus riquezas y sus miserias, en los que cualquiera, aún hoy, podría identificarse. Florencio poseía una aguda y crítica visión de la realidad política y social de América del Sur y naturalmente del Uruguay en particular. Cuando vivió en Buenos Aires, publicó una serie de artículos periodísticos a los que dio una estructura epistolar. Son artículos que simulan ser cartas respondiendo a cartas de un amigo. En estos artículos periodísticos, Florencio se despacha a gusto y no deja títere con cabeza. Claro está, este tipo de obras teatrales y artículos no lo hacían un tipo muy apreciado por políticos y generales de aquella época. Pero como la muerte siempre redime, en 1921 su cuerpo, o lo que quedaba de él, fue traído desde Milán, Italia, donde había muerto de tuberculosis 11 años antes, para depositarle luego en el Panteón Nacional. Curiosamente, en 1917 había muerto también en Italia, solo, pobre y enfermo, el señor don José Enrique Rodó, a quien, también redimido por la muerte, trajeron al país poco antes que a Florencio para homenajearle y enterrarle luego. Hay mucho para hablar de Florencio y ni te cuento de Rodó, pero ahora es momento de compartir uno de estos artículos periodísticos que fueron publicados en un compendio bajo el título genérico de Cartas de un flojo allá en el año 1900. Aquí en Cuentoteca Uruguay también puedes encontrar las otras cartas de ese compendio. Y ahora sí, de Florencio Sánchez, el dramaturgo y periodista anarco del Uruguay, que tan apasionadamente vivió 35 años y a quien hackeó la fulminante tuberculosis en 1910, muy lejos de casa, vamos a compartir de Cartas de un flojo, Orientales y basta. Mi querido amigo,
Mucha paciencia te pido y que conserves quedas las manos y la lengua. Si no te sientes con fuerzas para hacerme esa concesión, renuncia a leer estas líneas, rómpelas y hazte la cuenta de que, como tantas otras, he dejado sin respuesta la última tuya. Porque si tanto te ha mortificado mi anterior apreciación acerca de los orientales, tus compatriotas, y los míos, si el hecho de nacer y educarme en la pintoresca Montevideo determina tal afinidad, de lo cual no estoy muy convencido, me imagino el efecto que las verdades de apuño que aquí pienso estampar te producirán. Y me asalta el temor de que me sueltes a pedirme cuenta de mi osadía a ese charrúa que tienes adentro y que parece haberse parapetado en el espíritu de la mayoría de los orientales, desalojado de los breñales del terruño, para asestar a la conquista sus últimos tiros de boleadoras. Es cierto que fue bastante hiperbólico mi calificativo de suizos a los orientales, pero sujeta al indio y óyeme. Si me contabas con gran alborozo que en el ejército conquistador de la China formaban varios orientales, que otros compatriotas peleaban heroicamente al lado del Kruger y que hasta en la Revolución colombiana un hijo de Montevideo mantenía bien en alto el pabellón de las 9 listas, echando a vuelo las campanas de tu regocijo ante la inmensa honra que estos hechos reflejan sobre la pequeñita tierra uruguaya, ¿cómo no apagar tus entusiasmos? ¿Cómo no llamarte al orden, poniendo las cosas en su lugar, para hacerte comprender que la exportación de semejantes productos desacredita una plaza? Que nada ganamos con que en Transvaal o en Colombia o en la China se sepa que los orientales, si es que por tales y no por americanos, como ha de suceder, distínguense esos aventureros, son más o menos arrojados. Y por último, que es triste, muy triste, que un país quiera imponer a la consideración humana la más inútil, la más despreciable, la más estúpida de las funciones orgánicas de sus habitantes. He dicho un país y lo sostengo, puesto que no se me ha de negar que así como un pueblo vive orgulloso con la producción cerebral de sus hijos o la excelencia de sus manufacturas, la vanidad nacional uruguaya más que sobre otra cosa se afirma en el desamor al pellejo de los descendientes de Artigas y Goyo Suárez. Por aquí, en Buenos Aires, agrego, se dice orientales y basta, y ahí ustedes se llenan la boca con la frase orientales y basta. Ya se sabe que a patriotas y a guapos nadie les pisa el poncho, sobre todo a guapos. Se les podrá negar cualquier otra condición sin que se ofendan mayormente. Pero al que se atreva a decir que tienen el cuero para negocio, si no le demuestran prácticamente lo contrario a puñetazo limpio para convencerlo de su crasísimo error, le paran un rodeo con los bravos 33 y los defensores de Paysandú y los mártires de Quinteros y los hermanos Valiente y cuantos Juanes, Pedros y Diegos han sido héroes y víctimas de las centenares de jornadas sangrientas que han saturado el espíritu nacional de tan belicosas gallardías. El calificativo de flojo tiene mayor fuerza denigrativa entre los orientales que en cualquier otra parte del mundo. Es menos despreciable un ratero que un maula. Fulano podría ser inteligente, pero no ha peleado nunca, ni siquiera ha estado en una patriada. En cambio, a Sutano, el fragor del combate le vigorizó el cerebro, y el olor a sangre humana le despejó el espíritu. Lo recibió bruto, y nos lo devolvió casi un sabio la guerra. Cierta vez, 2 escritores se trabaron en agria polémica por si uno se había portado mejor que el otro en tal batalla.
¿Los recuerdas? Daniel Muñoz y Eugenio Garzón. Pujaban por su reputación intelectual. De los periodistas, fulano es el mejor porque insulta y se queda en guardia blandiendo la hoja de su facón veterano. Sutano, que vierte ideas sobre el papel sin agresivos desplantes, Sutano es un poroto. Y de los hombres públicos son líricos, si no desvergonzados y camanduleros, los que predican la fraternidad. Y avesados estadistas aquellos que pueden ostentar en sus cuerpos mayor número de melladuras y cicatrices ganadas en las cuchillas de la patria. ¡Oh, las cuchillas de la patria! Me atrevo a afirmar que hoy hemos menester bañar en esa maravillosa pila sacramental nuestras molleras catecúmenas para ser ungidos filósofos y sabios, artistas y poetas, financistas y hombres de Estado, y hasta me sospecho que de sus vertientes ha de emanar una purificadora lejía que limpie las roñas humanas, pues más de un caso conozco de truhanes que han vuelto de una patriada convertidos en honestos y beneméritos ciudadanos. De modo, pues, que miramos al través del valor las condiciones buenas o malas de cada individuo, como a través de los cristales de un anteojo de teatro, aunque con la variante de que para observar las últimas, las malas, invertimos el aparato. Y de ahí que fulano, aunque blanco, no sea tan mala persona si se ha fogueado en los campos de batalla, y el colorado sutano merezca la consideración de sus contrarios si ha sido capaz de tamaña bizarría. Unos a otros se miran con el anteojo vuelto. ¿Que se han quedado epatelos porteños con nuestras frecuentes asonadas? Ya lo creo. Como que en esta tierra no se hace otra cosa que alabar el coraje oriental. Tienen tanto, me decía uno de ellos, que cuando han comentado bastante los episodios heroicos de una revuelta, preparan otra para tener después de qué conversar. Y yo no protesté de la ironía, y te aseguro que al escucharlo, después de recibir tu carta con la pregunta transcripta, alborozado le estrecho al hombre los 5 y le digo: usted sí que nos adivina. Métase en aquella tierra, observe un poco y póngase inmediatamente a escribir la más entretenida de las apologías. Porque como tú, piensan todos, casi todos los orientales. Épatera los mortales que no han tenido la dicha de nacer a la sombra de los talas de la patria chica, con su arrojo, con su altivez, con su amor al terruño, y por efecto de la terrible suficiencia determinada por tales cualidades, con todas sus obras, con todas sus cosas, y con las cosas todas que encierra la prodigiosa pera criolla embanastada entre el Cuarén y el Plata, el Uruguay y el Atlántico. Di si no es cierto que para ustedes, los poetas que cantan los primores únicos de su suelo y de su cielo son los más inspirados, los estadistas que manejan sus destinos los más sesudos, sagaces florentinos sus políticos, castelares sus tributos, brillantes sus periodistas, magníficos sus pintores, que las mujeres son las más hermosas y las ciudades las más pintorescas y los prados los más feraces y las carnes las más sabrosas y las frutas las más exquisitas, que el dinero vale más y el comercio es más honesto, que los médicos son los más humanitarios y los letrados los menos tunos. ¿A que no me nombras más de 10 uruguayos que no anden siempre acompañados por este largo cortejo de patrióticas pedanterías? Si lo haces, si lo que te digo no es la verdad en cueros, te autorizo a que me sueltes el indio. Mientras tanto, perdona mi rudeza. Te la has merecido y recibe a cuenta de los que irán en mi próxima este consejo que transmitirás con la suficiente elevación de criterio
para no ver en mis censuras mezquinos móviles. Sean ustedes menos guapos, tengan más amor a la vida, que concluirán por no despreciar tanto la del prójimo. Sean menos localistas, ningún pedazo de tierra nos ha parido. Ella entera nos pertenece con su oxígeno y su sol, y es dominio que tienen derecho a usufructuar por igual todos los hombres. Además, Pulgarcillo ya no mata gigantes, que lo digan los Boers, y no siendo guapos ni patriotas, dejarán de ser políticos. Serán entonces más humanos, más generosos, desceñirán de prejuicios el espíritu y no volverán a mirar hacia el poniente. Hasta pronto, se despide tu amigo afectísimo Florencio Sánchez. Postdata, dime, ¿por qué Rox lo ataca a Garibaldi? ¿Era tan peleador y tan guapo?